взагалі так, у війську я не служив, я не проходив строкову. Yo, de verdad, como no servía en el ejército y no tenía esa experiencia, y aunque el servicio militar en Ucrania es obligatorio para todos los hombres, yo podía no hacerlo porque yo hacía mi doctorado y los que hacen el doctorado pues, pueden no hacerlo. Pero después yo entendía que la guerra empezó no hace 2 meses, la guerra empezó hace 8 años y es muy importante. Y la guerra empezó con la anexión de Crimea y ahí vivían muchos mis familiares, yo pasaba cada verano ahí y es una historia personal para mí. Entonces por eso yo ya tenía un motivo personal para pelear en la guerra. Y cuando empezó la guerra yo apenas tenía 17 años, yo apenas era mayor de edad, entonces no podía servir en el ejército y en aquel entonces yo no estaba preparado, listo para hacer esto, para servir en el ejército, pero yo tenía bastante tiempo para pensar, es que llevamos 8 años en la guerra y la primavera pasada yo entendí que parecía que íbamos a tener la guerra, entonces yo empecé a prepararme de forma psicológica, de forma física, yo empecé a hacer deporte mucho, yo dejé de beber alcohol, yo empecé a leer más sobre, digamos, sobre la esfera militar y por eso yo estaba bastante preparado para todo esto. Y por primera vez cuando los moscovitas empezaron a llevar sus orcos a nuestras fronteras, yo entendí que sí, vamos a tener la guerra. Claro que el inicio de la guerra de gran escala era para mí un choque, pero no tanto, y yo estaba bastante listo internamente para esto. Entonces, la primera fase de la guerra no me... no pude participar en la primera fase de la guerra, pero sí en la segunda fase de la guerra yo ahora entiendo que tengo que estar aquí. Pero yo entiendo que voy a participar en la liberación de los territorios que han sido ocupados después del 24 de febrero. Y además el ministro de Asuntos Exteriores hoy ha dicho que nuestra meta en esa guerra no es solamente liberar los territorios que han sido ocupados después del 24 de febrero, sino también que han sido ocupados antes del 24 de febrero. Entonces, si tengo esa oportunidad de participar en esa parte de la guerra, entonces sí, yo me voy. Estoy en un colectivo que está muy unido, que tiene los mismos valores y entonces en ese colectivo, en esa situación es más fácil sobrevivir el miedo que tengo y tenemos una psicóloga muy buena, la parte de psicología militar aquí en nuestra unidad funciona muy bien y esa psicóloga nos dice que todas las reacciones que pudiéramos tener son normales, que podemos tener miedo y yo no sé cómo voy a reaccionar a estas condiciones porque el único miedo que tengo es el miedo de algo desconocido, es que yo nunca he participado en la guerra, yo nunca he visto las batallas, entonces no sé cómo voy a reaccionar. Quizás yo puedo tener una reacción de Rembo o quizás yo al revés voy a tener muchísimo miedo y voy a estar en una esquina temblando y sin querer salir. Pero entiendo que esas reacciones son normales y que los primeros días de la guerra sí tenía mucho miedo, pero ahora yo creo que no tengo con qué tener miedo, es decir, estoy bastante acostumbrado a esa situación y por eso tengo menos miedo que al inicio de la guerra. Entiendo que muchas cosas que tenía durante la vida pacífica yo puedo tener en el ejército, por ejemplo, la posibilidad de comunicarme con los amigos y los entrenamientos físicos. Bueno, la única cosa que sí voy a extrañar es la posibilidad de sentarme y leer tranquilo, porque a mí me gusta mucho leer, a mí me gusta mucho escribir y entiendo que en el ejército no habrá tantas posibilidades de hacerlo.